Vamos ahora acá lo que nos dice el Señor. ¿Han entendido lo que dijo el Señor en 2 de Pedro? ¿Han entendido esas palabras que nos dice el Señor? Que en el versículo 12, miren hermanos, pongan atención, no solamente lo escuche por escuchar, miren lo que dice: esperando y apresuraos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, en fin, amén hermanos, amén, muy bien, ahí vamos ahora. Eventos de los últimos días. Estos son los eventos de los últimos días, hermanos. También está, vamos a ver qué nos dice acá. Voy a leerles en la página 15, la última crisis de la tierra, la última crisis de la tierra. Les voy a leer en la página 15. Deberíamos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. ¿Y cuáles son? ¿A dónde debíamos estudiar, hermanos? ¿A dónde? Para saber los tiempos de estos tiempos. ¿Dónde? ¿Dónde debemos estudiar? ¿Dónde debemos saber para estos tiempos? ¿Dónde? ¿Y dónde está? Debemos escudriñar las santas escrituras. Debemos escudriñar porque ¿qué está, hermanos? Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, proféticamente, y está también a los hijos que dejó nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles aquí en la tierra, que es el mismo Dios, el Creador, hermanos. Si no escudriñamos, ¿cómo entonces vamos a entender el espíritu de profecía? ¿Cómo entendemos si no escudriñamos las escrituras, hermanos? Hay que darse tiempo, dejando de estar en estas cosas, perdiendo el tiempo. Miren lo que dice: aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por el capitán, él pasó continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Escuchen bien, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Hermanos, miren lo que dice nuestro Dios. Dice acá, en el mismo página 15, dice, miren, estúdiese especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes a la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. ¿Cuáles son los postreros días, hermanos? ¿Los pasados? Estos días que estamos, hermanos. Muy bien, miren lo que dijo. Dice, miren lo que nos dice aquí. Dice así. Dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin.
Vayamos a Daniel 2, hermanos, para que no se nos borre de la mente. Busquemos, vamos nuevamente a Daniel. Miren lo que dice en la profecía de Daniel 12, el tiempo del fin. Miren lo que dice. En aquel tiempo se levantó Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿en qué? En el libro de la vida, hermanos, en el libro de la vida. Y eso está en Apocalipsis, en el rollo, hermanos, en el rollo, dijo el Señor. Cuando dijo el Señor desató, cuando Juan lloraba y decía que desatara, porque no había ni uno digno que desatara el rollo, ni uno digno. Y Juan lloraba, hermanos. Muy bien, miren lo que dice. Dice así, en el último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. ¿Cuál es el último libro de las verdades que necesitamos entender del Nuevo Testamento? Que necesitamos el Apocalipsis, hermano, la revelación. Pronto se cumplirán las predicaciones incumplidas, dice, pronto se cumplirán las predicaciones incumplidas del libro del Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia estas profecías y entenderlas claramente, hermanos, claramente. Lo que dice así, y miren lo que dice: no encumbre la verdad, no advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden debe ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. ¿Han entendido, hermanas, lo que dice este pedacito? Lo vuelvo a repetir, pronto se cumplirá las predicaciones, dice, incumplidas, porque no se ha cumplido. Incumplidas, dice, porque no se ha cumplido, hermanos. Del libro del Apocalipsis, ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia estas profecías y entenderlas claramente. Escuchen bien, claramente. No encumbre la verdad, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro, en este futuro, ahora. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de ¿quién? De Dios. Debe ocupar acá en nosotros. Amén, hermanos. Muy bien, para terminar vamos ahora al conflicto de los siglos. En este conflicto estamos. En este conflicto, hermano. Todos estos libros del espíritu de profecía está en la Biblia, hermanos. Está en la palabra de Dios. Para estos tiempos, lo que pasa, yo no sé si yo en cuanto yo sé el mismo, digo, ¿por qué es que no nos dijeron más antes todas estas palabras que dice el Señor? Bueno, vamos a seguir a continuar, porque ya hemos estado, ya ustedes tienen que recordarse cuando yo les hablo en qué libro y qué página. Estamos en el conflicto de los siglos y hemos comenzado en la página, en el capítulo 25, que es Jesucristo nuestro abogado.
nuestro abogado. Nosotros tenemos nuestro abogado, pongan atención, no pongan atención en los abogados de la tierra, en el abogado celestial, el que está abogando por nosotros, hermanos. Hemos escudriñado y vamos a continuar escudriñando ahora en la página 483, la continuación de lo que estamos conociendo, lo que dijo en el conflicto de los siglos. Dice así la palabra, dice: son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra, expiación, quienes reciben los beneficios de su meditación. Por ellos, dice, mientras que a los que rechazan la luz, o sea, a los que rechazan a Dios, mientras que a aquellos que no quieren oírle, a aquellos que no quieren saber nada, miren lo que dice. Por eso miren lo que dice, hermanitas, dice, mientras a los que rechazan la luz, que no ponen la vista, dice, en este misterio no les beneficia. Los judíos que rechazaron la luz coinciden en el tiempo del primer advenimiento de Cristo. Por eso nuestra iglesia se llama advenimiento adventista. Está también en la Biblia. Advenimiento, porque era cuando iba a venir el Señor. Advenimiento de Cristo era cuando iba a venir a la tierra nuestro Señor. Dice, y se negaron a creer en Él como el Salvador del mundo. No podían ser perdonados por intermedio de Él, cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial, para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su meditación. Los judíos fueron dejados en la oscuridad. Los judíos fueron dejados en la oscuridad hasta ahora. Algunos no creen que el Señor ha estado aquí en la tierra, porque dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice así, hablándonos el espíritu de profecía: había cesado el misterio de símbolos y sombras, la puerta por la cual los hombres habían encontrado acceso cerca de Dios. No estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podían ser encontrados. Entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo, no encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos, no ante Dios. De ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su meditación. Dice, la condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes incrédulos entre los profesos cristianos. De ahí es cuando sale la incredulidad, porque ellos no creyeron que el Señor estaba con ellos en esta tierra, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, dice en el Segundo Testamento, a ellos vino la luz y ellos no creyeron en esa luz. Y hasta ahora todavía en muchos lugares lo están esperando, que como no haya venido, pero Él ya vino, ya estuvo en la tierra, ya solamente va a venir para juzgar ahora, para juzgar, para los suyos, para el reino, y los otros para la destrucción, para el juego, hermanos. ¿Ve? Lo que dice la palabra de Dios. Y aquí, dice así, dice, desconocen voluntariosamente, dice, la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. ¿Quién es el misericordioso sumo sacerdote? ¿Dónde está? Claro, nuestro Señor Jesucristo es el que está abogando por nosotros. ¿Dónde? Él está abogando allí en el santuario. Por eso es cuando dice, si el Padre le dice,
Padre mío, este también es mío. Y el Padre le dice, si es tuyo, que pase. Así, hermanos, así está ahora en el santuario celestial, en el cielo, para que entendamos la palabra de Dios. Dice, en el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas de modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación, cuando más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendemos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben. O sea, antes antitípico quiere decir cuando estuvo el santuario en la tierra. Cuando estaba el santuario en la tierra, entonces estaba Moisés y Aarón aquí en la tierra. Y ellos eran los que hacían la expiación por el pecado de cada uno. Por eso es que traían el cordero, la ovejita, traían la paloma o traían el cabrito y se hacía la expiación. Pero una vez el Señor haber derramado su sangre preciosa por la humanidad del mundo, Él está ahora en el santuario celestial. Y Él está abogando, intercediendo por nosotros. Ya no más derramamiento de sangre, hermanos. ¿Entendemos o no entendemos la palabra de Dios? Vamos entendiendo, hermanos, ¿no es cierto? Muy bien. Por eso dice, y sepamos qué deberes nos incumben. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía. En su misericordia un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependían de la manera en que aceptaran a ese mensaje, por el hecho de que ella había rechazado la amonestación del Espíritu de Dios. Se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. En el tiempo de Abraham, la misericordia dejó de alegar, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma y de todo excepto Lot. Con su mujer y sus 2 hijas fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en el día de Cristo, el Hijo de Dios. Declaró a los judíos incrédulos de aquellas generaciones: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Dijo cuando aquellos no creyeron, los judíos, que el Señor estaba en la tierra. Cuando Él se iba, les estaba diciendo que dará la casa desierta, o sea, quedaba el mundo sin Él, porque Él estaba en este mundo, nuestro Señor con nosotros. Y como también dice de Noé, esa raza no creó y terminó esa raza en el diluvio. Cuando también de Lot, de Sodoma y Gomorra, también la incredulidad. Miren lo que sigue diciendo y hablando aquí en Conflicto de los Siglos. Dice así, dice, los judíos incrédulos, dice, de aquella generación, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, dice. Vayamos ahora, hermanos, a San Mateo, al capítulo 23 y el versículo 38, que podamos entender. 23, Padre Santo, gracias mi Señor. San Mateo capítulo 23 y versículo 38. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, dijo en la palabra. ¿Y por qué dijo esa que sería dejada en desierta? Porque dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén, porque dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Qué le dijo?
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor cuando vea su venida, hermanos, cuando Él venga nuevamente. ¿Por qué es que tan duros estos corazones, hermanos? Para no seguir pecando, para no seguir pecando. ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué no vienen a escuchar el Evangelio de Dios para su salvación? Sigo leyéndoles. Considerando los últimos días, dice, considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto de lo que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto les enviaba Dios operación de error, les enviaba Dios operación de error para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2, al capítulo 2 y versículos 10 y 12, dice así la palabra de Dios, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y en el versículo 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Estamos leyendo la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo se pierde este pueblo, esta generación perversa, incrédula? Generación perversa y incrédula que no quiere saber lo de Dios, lo que dice para su salvación, solo quieren tener para su condenación, hermanos. Muy bien, sigue hablándonos el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos. A medida que se rechaza las enseñanzas de su palabra de Dios, retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Pero Cristo intercede aún por el hombre y se otorga luz a los que la buscan. Aunque esto no lo comprendieron al principio, los adventistas les resultó claro después a medida que los pasajes bíblicos que defienden la verdad, posesión de ellos esperaron hacerse inteligibles. Cuando pasó la fecha fijada para el año 1844, hubo un tiempo de gran prueba para los que conservan aún la fe adventista. Su único alivio en los concernientes a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su espíritu así al santuario celestial. Algunos dejaron de creer en la manera en que habían calculado antes los periodos proféticos y atribuyeron humanos y satánicos la poderosa influencia del Espíritu Santo que había acompañado al movimiento adventista. Otros creyeron firmemente en el Señor, los habían conducido en su vida pasada, y mientras esperaban y velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios, llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio
y siguiéndole con fe, fueron inducidos a ver además la obra final de la iglesia. Dice, anduvieron con conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel. Vamos ahora al Apocalipsis, hermanos, 14. Para mí, la voluntad de Dios llegaron a comprender que dice, a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio, y siguiéndole con fe fueron inducidos a ver además la obra final de la iglesia. Obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron, dice, preparados para recibir y dar la amonestación solemne, dice, del tercer ángel. Apocalipsis 14. ¿Qué dice acá? A ver. Pues miré, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 tenían el nombre de él en su frente escrito. ¿Qué dijo el Señor? ¿Han encontrado? ¿Han encontrado, hermanitos? 14. Muy bien. Bueno, pues vamos para que entiendan bien lo que dijo el Señor, porque aquí no se van a confundir. Dijo, después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie. ¿Y quién es el Cordero que estaba en pie? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él y de su Padre escrito, ¿dónde? En la frente. ¿Quiénes van a ser, hermanos? Aquellos que perseveran hasta el final, aquellos que obedecen hasta el final, hermanitos. Esos son los que van a tener el nombre escrito, como dijo el Señor, en el libro del rollo. Amén, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración profunda de vuestro Creador. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas para aprender a obedecer tus mandamientos de tu ley, Señor. Cada día sabemos que tu Padre mío, mi Señor Jesucristo, está, Señor, en el santuario celestial, intercediendo por tus hijos aquí en la tierra. Bendito seas, Padre Santo, por lo que tú haces por nosotros, que no nos los merecemos, pero somos tus hijos, Señor, mi amante Dios. Bendito y alabado seas siempre, por siempre, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tus palabras amorosas que nos hablas, Señor, para guardarlas en el cofre de nuestro corazón, Señor, para enseñar a los nuestros, Señor, para que llegue ante ellos la luz y se arrepientan, Señor, y se consagren hacia ti, mi Señor, Dios Todopoderoso. Te pedimos también, Señor, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros padres, madres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por todo, Señor, que mures en esos corazones engrosados, Señor, de solamente la rebeldía, como hicieron los hijos de Israel. Oh Padre mío, perdónalos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero es tu pueblo, mi Dios Todopoderoso. Bendito y alabado seas, mi Señor, bendito y alabado seas, Padre mío. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos ocultos.
mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, saeta a escondidas a mi íntegro. De repente lo aceptan y no teme, obstinado en su inicuo designio, en su inicuo designio, tratan de esconder los brazos y dicen que